quiénes somos realmente. Pero congregacionalmente hay una serie de valores aquí en Cono Norte Callao que se han establecido, y aquí están 10: comunión con Dios, compañerismo, sacrificio, sujeción, lealtad, responsabilidad, servicio, pasión, iniciativa, transferencia. Tiene que ver ahora con la transferencia generacional, porque se está pensando en los años que vienen, en alianza a nivel nacional. La mayoría de los pastores ya son mayores, algunos ya estamos por voltear la esquina, y entonces se necesita una nueva generación, una generación que reemplace, una generación que reciba, como Pablo lo hizo con Timoteo, ¿verdad? Y creo que esto es importante. Entonces, de estos 10 valores, y ya yo entiendo que los dos primeros, comunión con Dios y compañerismo, se han tratado la semana pasada. En esta mañana vamos a tratar 3 de ellos, 3 siguientes, los que estamos ahí: sacrificio, sujeción y lealtad. Sacrificio, el primer valor que vamos a tratar en esta mañana, uno de los valores de la Iglesia Alianza en Cono Norte Callao. Cuando pensamos en sacrificio, le podemos pensar en muchas cosas, pero hay un sacrificio, hay uno solo, que ninguno de nosotros va a poder hacer. El que está en Hebreos 10:12, que dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Este sacrificio es único e ilimitado. Jesús dio su vida por nuestros pecados. Ninguno de nosotros estamos llamados a hacer ese sacrificio, porque Cristo ya lo hizo, dice, una vez y para siempre. Es irrepetible. Y fue suficiente ese sacrificio de Jesús. Pero sin embargo, cuando uno pone a pensar en sacrificio, ¿qué es lo que hizo Jesús en este sacrificio? Entregó su vida. Dio todo por amor a nosotros, con un propósito: de que seamos salvados de la condenación. Y entonces, ese es el sacrificio, es la entrega de todo lo que somos. Y creo que en esa línea es lo que vamos a ver, qué es lo que dice la Biblia con respecto a los sacrificios que sí deberíamos hacer. Hebreos 11:4 dice, no sé si apagan estas luces, por favor, que disminuye la visibilidad. A ver, la de acá, esas luces alegres de colores. Ok, ya está ayuda. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Ahí había una característica: excelente sacrificio, que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. El mismo libro de los Hebreos, capítulo 13, verso 15, dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Qué característica vemos aquí en estos dos textos que hablan del sacrificio? ¿Ofreció a quién? A Dios. Y aquí, así que ofrezcamos siempre esa entrega, ese esfuerzo, esa renuncia. Tenemos que entender, debe ser hecha a Dios. No a ninguna institución, no a ningún hombre, no a ninguna persona, a Dios. Cuando entendemos estas cosas, nos evitamos muchos problemas. Cuando lo que yo hago, lo hago para el Señor, como dice Pablo a los Colosenses, hacerlo todo como para el Señor, nos evitamos muchos problemas. Pero cuando lo hacemos para una institución, para una persona, las instituciones, las personas pueden defraudarnos, pueden desengañarnos. Y es ahí donde sufrimos frustraciones. Es ahí donde pateamos el terreno y ya no va más, no voy, hasta aquí no más. La Biblia nos enseña a hacer todas las cosas como para Dios. Todo esfuerzo, toda entrega debe ser hecho como Dios. Cuando no lo hacemos, cuidado, lo estamos haciendo para cualquier persona. Y eso tarde o temprano nos pasará la factura. Tarde o temprano nos desengañará. Tarde o temprano nos frustrará. Tarde o temprano nos dañará. Cualquier esfuerzo, cualquier entrega, debo ser consciente que esto lo hago para Dios. Así me agradezcan o no me agradezcan, así lo vean bien o lo vean mal, lo hago para Dios. Vayamos en esto, nos va a traer muchos problemas.
haced todas las cosas como para el Señor y no para el ojo del hombre, dice Pablo a los Colosenses, capítulo 3. Cuando hacemos las cosas para el ojo del hombre, ese ojo del hombre se desgasta. A veces ve vidor, a veces va perdiendo la visión, no ve lo que haces, no aprecia lo que haces, ignora o es desagradecido. O es demasiado exigente para Dios. Somos llamados a entregar lo mejor para el Señor. Podemos ver la vida de Pablo, de Pedro, de Juan. Dieron todo para el Señor. Y creo que esto es importante. Lo que haga, renuncia que haga, sacrificio, esfuerzo que haga para el Señor, como para el Señor. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio, por lo cual alcanzó el testimonio que era justo. Ofrezcamos siempre a Dios, a Dios. Hermano, cualquier cosa que demande esfuerzo, sacrificio, entrega, renuncia, ten la seguridad de que lo estás haciendo para Dios. Si no, mejor no lo hagas, porque al final no lo haces para el Señor, lo haces para el aplauso, lo haces para la palmadita, lo haces para que te miren bien, lo haces porque el resto lo está haciendo. No son motivaciones correctas. Hazlo para Dios. No importa si te miran o no te miran, te aplauden o no te aplauden, te reconozcan o no te reconozcan, te agradezcan o no te agradezcan. Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor que habéis mostrado sirviendo a los santos y sirviéndolos aún, dice Hebreos capítulo 6. Dios no va a olvidar. Las personas pueden olvidar, las personas pueden ser desagradecidas, las personas pueden ser ingratas, pero si lo hiciste para Dios, no importa que no te agradezcan, no importa que no te digan nada, porque lo hiciste para Dios. Dios dice, no es injusto para olvidar, Él no lo va a olvidar. Muy bien, veamos otra característica. Hebreos capítulo 13, verso 16, siguiente versículo. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Hacer el bien, la ayuda mutua. De estas cosas se agrada a Dios. Es decir, todo sacrificio debe agradar a Dios. Más que agradar al hombre, cuidado, porque hay personas, no solamente en la iglesia, en las empresas, en diferentes lugares, hacen para agradar a la jefatura. Con tal de, voy a ganar un aumento, voy a ganar mayores consideraciones, voy a ganar un permiso. Para agradar a Dios. ¿Y qué es lo que agrada a Dios? El hacer bien y la ayuda mutua. El poder atender al necesitado. El poder ayudar al que está pasando por una mala situación. De estas cosas se agrada Dios. ¿Por qué pasa si estamos dispuestos a hacer muchos esfuerzos físicos, dar nuestro tiempo en muchas cosas, y cuando Dios de repente nos pone a una persona en necesidad y cerramos nuestro corazón? El apóstol Santiago dice, la religión pura y sin mácula, sin mancha, es esta: visitar a los ancianos y a los huérfanos en sus tribulaciones. La religión pura, sin mancha, delante de Dios, Santiago capítulo 1, es esta: visitar a las viudas en sus tribulaciones. La disposición de poder ayudar a alguien que está pasando por necesidad. Hacer bien y la ayuda mutua. De estas cosas, de tales sacrificios, se agrada a Dios. Esto es lo que agrada a Dios. Porque podríamos hacer mucha labor, mucha tarea, mucha actividad eclesiástica, pero ¿qué pasa si olvidamos a aquel que está en necesidad? Podríamos ser como aquel escriba, aquel levita, aquel fariseo que pasó frente a ese que fue asaltado y casi muerto. No tengo tiempo, tengo que hacer esta cosa, la hora se me avanza, tengo una actividad, tengo que hacer otro. Y dejó casi muerto al herido. Y vino el buen samaritano. ¿Se acuerdan? Que ni era religioso, ni era escriba, ni era levita, ni era fariseo. Era samaritano, uno a quien los judíos detestaban.
y se compadeció de aquel que pasaba necesidad. Cuidado con que la actividad nos ciegue frente a la necesidad de otro y estemos ciegos pensando que estamos agradando a Dios. Del hacer el bien y de la ayuda mutua, dice, no os olvidéis, porque de tales sacrificios agrada a Dios. Cuando Cristo vino, murió por personas, no murió por cosas, no murió por actividades, murió por personas. Por eso a Pedro le dijo, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas, alimenta mis ovejas, guía mis ovejas, protege mis ovejas. Dice, son mis ovejas, no son tus ovejas por si acaso, son mías. Te encargo que las protejas, que las alimentes, que las pastorees, que las guíes. Las personas, son las personas nuestra prioridad. Jesús habla directamente al mundo religioso de su época, a los escribas, a los fariseos, a los levitas. Había un hombre que había separado una ofrenda para Dios. Esta ofrenda la separó, esta va a ser para Dios. Pero de repente se le presenta una situación difícil. Su papá se enferma y necesita esto para cuidar a su papá, para llevarlo al médico, para la medicina, para lo que fuera. Marcos capítulo 7, ¿sí? Los religiosos dicen, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. ¿Qué está jalándole las orejas a los religiosos del suelo? Ustedes quieren que se pague ese dinero para la obra del Señor, pero este hombre tiene un padre que está enfermo, necesita atención, necesita ayuda. ¿Qué es el religioso? No, déjalo que haga esto, tú lo has dicho para Dios. El Señor diciendo, déjalo que ayude a su padre. Déjalo. Muchas veces la religión nos ciega ante la necesidad de aquel que está en desgracia. Del hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. ¿Creen que Dios se iba a agradar en este caso que cita Jesús aquí en Marcos, de que el padre sufra, no tenga para la medicina, no tenga el antibiótico, no tenga los análisis, y lo deje en el plato, esa plata que puede usar? Del hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Ahora, Jesús está presentando el caso extremo. Esto no quiere decir que no debemos separarnos. Claro que sí. No significa que no debemos ofrendar. Claro que sí. La Biblia misma nos llama a ofrendar, a diezmar. Pero hay situaciones, hay casos donde tenemos que pensar qué es lo que agrada a Dios. Otra característica del sacrificio, 1 Pedro 2:5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es decir, si esto a lo cual voy a renunciar, este esfuerzo que voy a hacer, va a ser aceptable por Dios. Recuerda, Pablo a los Corintios dice, si yo presentara todo mi cuerpo para ser sacrificado, diera todo mi dinero, si tuviera todos los conocimientos, todos los dones, pero no tengo amor, si lo que hago no es por amor, ¿será aceptable? No es aceptable para Dios. Lo que tenemos que ver, cualquier sacrificio, cualquier renuncia, cualquier esfuerzo, tenemos que pensar, ¿esto será aceptable para Dios? Y acá dice, nosotros como piedras vivas, está hablando figurativamente del templo que había, pero la Biblia dice que ahora nosotros somos el templo de Dios, somos piedras vivas,
ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. En el templo, ¿qué hacía el sacerdote? ¿Cuál era la labor del sacerdote en el altar? ¿Qué presentaba? Sacrificios, ¿verdad? El sacerdote presentaba los sacrificios. Pero ese sacrificio podía ser un animal enfermo, podía ser un animal inmundo, podía ser un animal cojo, ciego. No. Lo que yo hago es aceptable para el Señor como casa espiritual, aceptar a Dios por medio de Jesucristo. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué está queriendo decir esto? La Biblia nos enseña que todos pecamos, muchas veces y de muchas maneras. ¿Hay alguien acá que puede decir yo no peco? Todos, sin excepción, todos pecamos. Pero eso no significa que, ya bueno, todos pecamos y vengo y voy a esforzarme a hacer las cosas del Señor estando en pecado. No, mil veces no. Si estamos en pecado, antes de esforzarnos, antes de hacer la obra del Señor, nos dice David, el hombre que era conforme al corazón de Dios, el hombre que fue usado por Dios para escribir más de la mitad de los salmos, el hombre que venció a Goliat, ese gran hombre de Dios cayó en adulterio, en mentiras, en homicidio. Ese gran hombre de Dios cayó en todas esas cosas. Sin embargo, después de esa caída le escribe el hermoso Salmo 51, contra ti he pecado, reconociendo su pecado. Y dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué sacrificio? El espíritu quebrantado. Es decir, no viene erguido, a ver qué hay que hacer, estoy dispuesto a hacer, puedo hacer esto. Si hemos pecado, espíritu quebrantado, con un corazón contrito, arrepentido y humillado. No podemos hacer la obra alegremente, estando en pecado, embarrándonos en pecado y venir a hacer como si nada hubiese pasado. Eso ni se nos ocurra ni por fuego, ni por fuego. Si estamos en pecado, humillémonos delante del Señor. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, y ahora sí nos restaura, podemos hacer la obra del Señor. Espíritu quebrantado, corazón arrepentido y humillado. De esos sacrificios se agrada a Dios. Él no lo desprecia. Porque hay esfuerzos, entregas, sacrificios que podríamos hacer que Dios nos va a dejar de lado, ni los va a mirar. Miren, Jeremías, capítulo 6, no está acá, busquen en sus Biblias, Jeremías, ya que han traído su Biblia para que no digan que la han traído por las puras, ahora la van a abrir y la van a leer. Y de repente algunos se encuentran por ahí un billete que tanto buscaban y que va a demostrar que no abren su Biblia así nomás. Jeremías 6. Tenemos Jeremías 6, 13. Aquí nos va a ayudar ahí en la pantalla Jeremías 6, 13. Si no tiene, puede leer. Ahí está. Dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. A ver. Miren, voy a cortar esto acá. Está para la mitad, ¿no?, de la pantalla. Desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Señor?
Todo el pueblo en el pecado. Son engañadores. Desde arriba hasta abajo. Continúa. El siguiente versículo. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Son mensajes light, esos mensajes suavecitos, esos mensajes que dicen todo está bien, todo es paz, no hay problema, no hay problema. Y no dan a conocer lo que ha de venir. El siguiente versículo. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Es una pregunta retórica. ¿Se han avergonzado? ¿Cuál es la respuesta lógica? No, no se han avergonzado. Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando se castigue, caerán, dice Jehová. El Señor está diciendo, van a caer, va a haber castigo. No se han avergonzado, no se han arrepentido. Todos están andando en pecado, dice el Señor a su pueblo. Continúa el siguiente, por favor, verso 16. Así dijo Jehová, paraos, deteneos, un poquito, alto, 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 no corran, alto. Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, ¿qué dijeron? Miren esa actitud rebelde. El Señor le está diciendo, tranquilos, están corriendo mucho, párense. Mediten, piensen, miren. Y le dice, pregunten por las sendas antiguas, empiecen a mirar hacia atrás. En algún momento se han desviado del camino. Mira hacia atrás. ¿Se acuerdan lo que le dice Jesús a la iglesia de la Odisea? O de Éfeso. Recuerda pues de dónde has caído y arrepiente. Aquí el Señor está diciendo prácticamente lo mismo. Mira atrás. Mira dónde empezaste a desviarte, preguntad por cuál sea el buen camino y andad en él. Es decir, estabas andando bien y en algún momento te desviaste. Retrocede, vuelve al punto de donde te desviaste y empieza a continuar ese camino. ¿Qué le está diciendo? Arrepiente. Deja ese mal camino y vuelve a este camino. Y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Esa paz que puede provenir de un corazón perdonado, libre de culpa, libre de condenación, esa paz que solamente el Señor te puede dar. Pero miren la actitud del pueblo. ¿Qué dijeron ellos? No vamos a andar, di lo que quieras, habla lo que quieras. Cuidado, a veces escuchamos con esa misma actitud la palabra del Señor. Habla lo que quieras y yo sé lo que voy a hacer. No andaremos para sumar, miren lo que es el siguiente versículo. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. De repente el Señor levanta uno, levanta otro, para hacerte ver el problema que se te viene. No para decirte paz, 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 todo bien, todo bendición. Para decirte, viene problema, viene juicio de Dios, va a castigar tu vida, arrepiéntete. No lo oiremos. No, pues no son atractivos estos mensajes. Los mensajes positivistas, de ánimo, de aliento, son los que más atraen y gustan a la gente. Pero estos mensajes de los atalayas de Dios no les gustan a la gente. No los vamos a oír. Continúa. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Mire, el Señor está advirtiendo. Entiende, mira lo que va a venir. Mira lo que se te viene, le dice al pueblo, que no quiso escuchar, que no quiso andar en los caminos del Señor. Siguiente. Oye tierra, de aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Dios está diciendo lo que no quería escuchar el pueblo. Te viene el juicio, te viene el castigo, viene el mal para tu vida, viene el mal para tu pueblo. Continúa. ¿Para qué a mí este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de la tierra lejana? Vuestros holocaustos, vuestros sacrificios no son aceptables, ni vuestros sacrificios eran.
podríamos ver en Amós la misma figura. Este pueblo viene, está de pecado, viene y luego trae sus diezmos. Y la multitud de salmodias, de cánticos, y Dios dice, no voy a escuchar tus cánticos, no los voy a recibir. Todo entrega, todo esfuerzo debe ser aceptable para Dios. Esto lo va a aceptar Dios. Si yo soy consciente que estoy andando en pecado, ¿puedo venir alegremente a dar mi esfuerzo por el Señor? Siguiente texto. Por tanto, Jehová dice esto: he aquí, yo pongo a este pueblo tropiezos y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente, el vecino y su compañero perecerán. Continúa. Así ha dicho Jehová: he aquí viene un pueblo de la tierra del norte, Babilonia, y una nación grande se levantará de los confines de la tierra. El juicio, 70 años de esclavitud en Babilonia. Dios está anunciando lo opuesto a estos profetas y predicadores positivistas. El pueblo no se escucha. ¿De qué decir tus olores, fragancias, tus sacrificios, tus holocaustos? No son aceptables para mí. Por eso Malaquía dice: cuando traes el animal cojo, ciego, enfermo, no es malo, preséntalo pues a tu príncipe a ver si se agrada. Todo esfuerzo, toda entrega, todo sacrificio que hagamos para el Señor debe ser como piedras vivas. ¿Se acuerdan? Ahora sí volvemos al texto. El sacerdote en ese altar presenta un sacrificio, un animal puro, sin mancha, sano. Esto es lo que es aceptable para Dios. La siguiente característica. Romanos, sigue, por favor, sigue, ahí. Este es el texto que leímos al principio. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. Vuestro culto no emotivo, no manipulado, racional, pensado, meditado, reflexionado. ¿Por qué? Así que estas dos palabritas son conectoras. Ha estado hablando en los 11 capítulos anteriores algo, y en base a todo eso lo que he dicho, así que os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué ha dicho en los capítulos 1 al 11? En los 3 primeros capítulos, Dios ha expresado que no hay justo ni uno. En el capítulo 1 encierra a todos los paganos. En el capítulo 2 a todos los moralistas. En el capítulo 3 a todos los religiosos. Y a todos los mete, a toda la humanidad en pleno, los mete en un solo saco. Dice: todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos, sin excepción. Ahí en ese capítulo 3 dice: no hay justo ni a uno. Luego de poner en un paquete a toda la humanidad, separada de la gloria de Dios, en condenación, viene las enseñanzas de la salvación gratuita por medio de Jesucristo. La muerte expiatoria de Cristo por nosotros. Nos presenta, dice: todos están condenados, pero acá está la salvación por medio de Cristo. La salvación por la fe. El capítulo 4 habla, hablando de la fe de Abraham. El capítulo 5 dice: justificados pues por la fe tenemos paz con Dios. La justificación por la fe. Siendo enemigos, siendo pecadores, siendo débiles, Cristo nos amó, murió por nosotros y nos reconcilió con Él. Capítulo 5. Capítulo 6 habla de la naturaleza del pecado, que hemos sido vendidos al pecado. Si el pecado, ahora dice: debemos ser siervos de la justicia. Capítulo 7, problema del matrimonio. Capítulo 8, la ley del Espíritu. Los que están en el Espíritu no hay ninguna condenación para ellos. Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Ahí dice el capítulo 8, dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La bendición, la salvación, la gracia que tenemos por medio de Jesucristo. Capítulo 9.
10 y 11 como que hace un paréntesis y empieza a hablar de Israel, que ha sido separado para que la iglesia sea injertada en el trono. Y nos llama a no enorgullecernos, porque si Israel, siendo la rama natural, fue desgajada, ¿cuánto más nosotros? Y llega el capítulo 2. Así que, hermanos, por toda esta misericordia de Dios, siendo que todos estamos condenados, siendo que todos estamos perdidos, mas la misericordia de Dios nos salvó, en respuesta a esa misericordia, así pues, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. Es decir, el sacrificio a Dios debe ser en respuesta a todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Las misericordias de Dios. Dios ha hecho algo por ti. Dios ha hecho algo por tu vida. Por tu esfuerzo, tu sacrificio, tu entrega para la obra del Señor debe ser una respuesta a la misericordia de Dios. No lo hago porque Sultano me lo dijo, fulano me lo dijo, no lo hago porque el resto lo hace, lo hago en respuesta a lo que Dios ha hecho por mí. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, debe ser algo reflexivo, no motivado por lo demás, no un arrebato emocional. Uy, el resto lo hace, yo también lo hago, y sin saber por qué lo hago. Tienes que saber por qué lo haces. La Biblia dice: adoraré al Señor con mi espíritu, pero adoraré también con mi entendimiento. Muchas cosas hacemos arrebatados por las emociones y luego nos golpeamos contra el techo, contra la pared, contra el piso. Nuestro culto es racional, es en respuesta a las misericordias de Dios, porque he entendido, he conocido, y esa misericordia de Dios me ha alcanzado, y eso hace brotar una respuesta natural de entrega al Señor. Muy bien. Si se dan cuenta, todo sacrificio está relacionado con nuestra relación, nuestra comunión con Dios. Vimos que el sacrificio de Abel, para Dios. Ofrendó, sacrificó para Dios. Es agradable a Dios. El hacer el bien, y el ayudo gusta no lo bien, porque esto es agradable a Dios. Es aceptable a Dios. Nuestra entrega debe ser aceptada por Dios. Y por último, nuestro sacrificio debe ser racional en respuesta a las misericordias de Dios. Sacrificio reflexivo, pensado, meditado. Señor, tú has hecho todo esto por mí. ¿Quién soy yo para negarme, Señor, a hacer tu obra? Tanto has hecho por mí, Señor, que lo que voy a hacer es simplemente una respuesta a todo lo que tú has hecho por mí. No es una cuestión emocional, no es una cuestión porque el resto lo hace para que me mire que lo hago, yo voy a hacer también. No, es una respuesta racional. Muy bien, vayamos al segundo valor: sujeción. La persona sujeta, no hablamos de la jeta, sujeción. Efesios 5:18. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la sujeción? No os entreguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Qué tiene que ver esto con la sujeción? Pablo dice a los efesios: no se embriaguen con vino. ¿Qué hace el alcohol? ¿Qué hace al tímido cuando está lleno de alcohol? No hace valiente, ¿verdad? Al mudo lo hace hablar. Al que nunca le habla a una chica, ese día enamora a todas. Al cobarde lo hace, entre comillas, valiente. El alcohol lo empieza a controlar la vida, es un desinhibidor. Y entonces, una persona controlada por el alcohol hace tantas atrocidades. Y después salen los periódicos: es que estuvo de borracho, no me acuerdo.
Cobardemente se justifica en el alcohol. ¿Qué es el alcohol? No se embriaguéis con vino, en lo cual, ¿qué cosa hay? Disolución, disociación, pleito, peleas. El alcohol entra a una familia. ¿Qué pasa cuando el hombre empieza a tomar? Se va con su amigo, gasta la plata de su familia, gasta la plata de sus hijos, de su educación, de su alimentación. Viene, golpea a la mujer, pleitos, terminan en separaciones, violencia. No. Miremos los noticieros, miremos los periódicos, miremos a los vecinos. No se dejen controlar por el alcohol, porque eso trae destrucción. Antes bien, por el contrario, en vez de eso, sed llenos del Espíritu. El verbo ser está en modo pasivo, donde yo soy el que permito que el Espíritu me controle. Ser llenos significa ser controlados. Ya creo que acá algunas veces ya lo he ilustrado. Una persona llena de odio, ¿qué brota? Palabras agresivas, gritos, violencia verbal o violencia física. Una persona llena de miedo, ¿qué brota? Incertidumbre, temor, se bloquea, no sabe qué hacer. Una persona llena de alegría se ríe de cualquier cosa, pasa una mosca y se ríe. Lo que te llena te controla. Y acá dice, sed llenos, sed controlados, pero tú, sed controlado, es decir, tú disponte. Y esto da pie, lo que viene más adelante de este versículo, por ejemplo en el verso 21, ahí en el siguiente clip. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos, no dice unos sometan a los otros, no dice así. Dice uno sométase al otro. La dirección es inversa. No es que yo tenga que someter a la persona, yo me someto a la persona. ¿Pero en qué escenario? En el temor de Dios. ¿Cuál es el escenario del temor de Dios? Reverencia, respeto a Dios. O sea, no puedo someterme en algo que desagrada a Dios. El verso 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. O sea, los hombres veo que se ríen ahí. Escucha, sujeta. Espera. Las mujeres se sujeten. No dice que los hombres sujeten a las mujeres. La mujer se sujeta, pero como al Señor. Capítulo 6, verso 1 del mismo Efesios. Hijos, obedeced en el Señor. Sujétense a sus padres, vuestro padre, porque esto es justo. Otra vez. El tema está hablando de sujeción. El verso 5, a los trabajadores, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Miren, si se dan cuenta, siguiente clic. El siguiente clic. Ahí. En el temor de Dios, como al Señor, obedeced en el Señor, como a Cristo. Esta situación está relacionada, tiene que ver con nuestra relación con Dios. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Casadas, sujeten a sus maridos como la iglesia se sujeta a Cristo, como a Cristo. Los hijos al Padre, los trabajadores a sus jefaturas, a sus gerencias. ¿Por qué? Clic. Sed llenos, un clic por favor. Sed llenos del Espíritu. Un clic. Ahí está. Esta es la base. El Espíritu Santo es un espíritu de sujeción. Jesús dijo, cuando venga el Espíritu, Él no hablará por su propia cuenta, no se disparará. Él se sujetará, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo se sujeta al Hijo, como lo vamos a ver. Siendo el Espíritu Santo un espíritu que se somete al Hijo, cuando uno se somete al Espíritu, se llena del Espíritu, la sujeción no va a ser problema para la persona que está llena del Espíritu.
Miren, el siguiente clic. Un clic. 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Pablo dice, ahora veamos, a maridos, sujétate, veamos esto, ahora esto. Quiero que sepan, dice. Quiero que sepan que Cristo es la cabeza de quién. ¿De quién es la cabeza de Cristo? ¿De quién? No, ¿qué dice ahí en el texto? ¿Cristo es la cabeza? Es fácil en la iglesia, no está diciendo la iglesia ahí. Cristo es la cabeza del varón. ¿Y el varón es la cabeza? ¿Y quién es la cabeza de Cristo? Ahora sí, fui. Te mandaste con todos los clics. Dios es la cabeza, Cristo y el varón. Miren, la mujer sujétese a su marido, pero la historia no termina ahí. Marido, sujétese a Cristo. ¿Qué pasa? Este común eslabón. Si Cristo no se hubiese sujetado a Dios, luego cae. ¿Qué pasa cuando el hombre no se sujeta a Cristo? La familia cae. Desde donde se rompe hacia abajo, cae. Es una cadena de sujeción. La sujeción es una enseñanza bíblica. Es como la Biblia enseña que la iglesia es como el cuerpo. Muchos miembros, muchas funciones, pero un solo cuerpo. Todos los miembros de nuestro cuerpo están sujetos unos a otros. Los huesos, a otros huesos, por medio de cartílagos, tendones, todos están sujetos unos a otros. Someteos unos a otros en el temor del Señor. ¿Qué pasa cuando habrá algún miembro que no está sujeto al resto del cuerpo? Todos están sujetos unos a otros. Cuando hay un miembro que no está sujeto es porque hay problemas. Hay una enfermedad muy triste, el Parkinson. Una de las manifestaciones del Parkinson, ¿cuál es? La mano, los miembros se mueven involuntariamente. La persona que tiene Parkinson tiene que estar agarrándose la mano. No está recibiendo ninguna orden del cerebro de moverse. Ese movimiento involuntario, ese movimiento independiente, ajeno al resto del cuerpo, está señalando que hay un mal, hay un problema. Porque si ese miembro estaría en armonía con todo el cuerpo, no se mueve, a menos que el cerebro diga, muévete, agarra, levanta, abajo. Todo el cuerpo sano está sujeto uno a otro. Cuando no hay eso, está enfermo ese cuerpo. La sujeción es parte de la vida cristiana. Está dentro del plan de Dios. Pues veamos esto. Miren, un clic. Uno, ahí. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. ¿Quién es él? ¿Quién está hablando ahí? Jesucristo. Jesús dice, yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. El siguiente clic que dice ahí, el Hijo, ¿a quién se sujeta? El Hijo se sujeta al Padre. No he descendido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Siguiente texto. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere del Hijo. Es decir, el Espíritu no hablará por su cuenta, no se disparará. Lo que Él hablará es lo que toma del Hijo y lo da a conocer. El Espíritu, ¿a quién se sujeta? Al Hijo. Siguiente texto. Mujeres sujetas a su marido, así como la iglesia está sujeta a Cristo. ¿Quién se sujeta aquí a la iglesia? Se sujeta a Cristo. Siguiente texto. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial.
Cuando el Señor llama, se encuentra con Pablo camino a Damasco, dice: yo le mostraré cuánto le es necesario padecer a causa de mi nombre, porque el instrumento escogido me sirve para llevar el Evangelio a reyes, a naciones y a los gentiles. El Señor tenía una visión para Pablo, de llevar el Evangelio a los gentiles. Y cuando está frente a los reyes, al rey Agripa, Pablo dice: oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Es decir, me sujeté a la visión que me dio Cristo, a la visión celestial. El líder se sujeta a Cristo. El siguiente. Igualmente, jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. El creyente al líder. Ahí nomás no lo cortas. Miren esta cadena de sujeción. Si el Hijo no se hubiese sujetado al Padre, no hubiese muerto en la cruz, todos estaríamos perdidos, condenados, muertos en nuestros pecados. No habría salvación. De ahí para abajo, todo se cae. Si el Espíritu no se sujetara al Hijo y al empezar a hablar por su cuenta, no tendríamos la inspiración de las Escrituras. Si la iglesia no se sujeta a Cristo, va a arrastrar a cientos y a miles de personas. Si el líder no se sujeta a Cristo, igualmente va a arrastrar a cientos y miles de personas. El creyente al líder. Si el líder no se sujeta a Cristo, de acá para acá cae. La sujeción es un tema esencial en la vida de la iglesia, en la vida de la familia. Dios, Cristo, el varón, la mujer, los hijos. La cadena de sujeción. Por todos lados se enseña la cadena de sujeción. La misma ilustración del cuerpo. Cuando todos los miembros están sujetos unos a otros, hay salud. Cuando esto no sucede, hay problemas, hay enfermedad. El segundo valor, la sujeción. Otra vez, al igual que el sacrificio, la sujeción tiene que ver con nuestra relación con Dios. Ser lleno del Espíritu, ser controlado por el Espíritu. Eso inmediatamente nos capacita, nos facilita para estar sujetos unos a otros. Cuando el hombre está sujeto a Cristo, facilita que la mujer esté sujeta al hombre. Pero cuando el hombre no está sujeto a Cristo y quiere imponer su machismo, eso trae conflicto, destrucción de la familia. El hombre tiene que estar sujeto a Cristo. Mucho nos gusta escuchar y odiamos a nuestras mujeres, la mujer esté sujeta al marido. Ahora la mujer podea al hombre, estate sujeto a Cristo. Porque si estás sujeto a Cristo, me vas a amar como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? Se entregó a sí mismo, se sacrificó por su iglesia. No sacrificó a tu iglesia. El hombre no debe sacrificar a la mujer. Yo me sacrifico por la mujer. Esa es la idea. Esa es la enseñanza. Totalmente opuesta a la enseñanza machista de este mundo. ¿Qué tanta igualdad de género? ¿Qué tantas cosas? Si el mundo solamente escuchara la palabra, atendiera la palabra y aplicara la palabra, se acaban los feminicidios, porque los hombres deben tratar a las mujeres como bases frágiles. Lo que pasa es que este mundo ha rechazado al príncipe de paz, Jesucristo. Por eso reina la violencia en este mundo. Porque rechazan al príncipe de paz. Muy bien. Tercer valor. Sí, este ya lo vimos de Pedro. Lealtad. Lealtad. Al igual que los dos principios anteriores de sacrificio y sujeción, tiene que ver con nuestra relación con Dios. Este tercero también tiene que ver con nuestra relación con Dios. Jeremías 42:5 es el único texto que encontré en toda la Biblia de lealtad, que tenía la palabra, hay deslealtad, sí, pero lealtad. Los hombres se acercan a Jeremías y le dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigos de ¿qué? De la verdad y de la lealtad. De dos cosas, de la verdad y de la lealtad.
si no hiciéramos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te envía a nosotros, sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Es decir, estos hombres le dice Jeremías, Dios será testigo entre la verdad y la lealtad. Todo lo que diga Dios haremos, sea bueno, sea para bien o para mal. Y los versículos restantes, Dios le dice a Jeremías, dile, si hacen el bien, vendrán estas bendiciones. Si hacen el mal, vendrán estos castigos. Y entonces dice, no sometemos. Pero miren, Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la verdad. Dos elementos. La lealtad está íntimamente ligada y depende de la verdad. ¿Qué quiere decir? Si hiciéramos conforme, esa es la lealtad. ¿Hacer conforme a qué? A la verdad. A todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviara a nosotros. Es decir, la lealtad está ligada a la verdad de Dios. Pongo un ejemplo. Muchos de nosotros venimos de un contexto católico, ¿verdad? Algunos tal vez vienen de un contexto de Jehová o mormón. Y entonces, desde mi niñez, de repente he estado ligado al contexto católico y me enseñaron a ser leal a la iglesia católica. Muy bien. Hasta que un día, como Martín Lutero, empecé a leer la palabra. La exposición de la Biblia dice que la exposición de la palabra alumbra el entendimiento y hace entender a los simples. Un día Martín Lutero, frente a ese contexto de las indulgencias, se cobraba por indulgencias. Es decir, yo podía pagar por todo un año de indulgencias, pecaba como me daba la gana, pero ya estaba perdonado porque había pagado por las indulgencias. Era todo un negocio las indulgencias. Hasta que Martín Lutero descubre que el justo por la fe vivirá. Se tiró abajo todas las indulgencias. Martín Lutero tenía que ser leal a esa enseñanza que había recibido durante todos los años. Martín Lutero lo que hace es sacar la verdad al pueblo. ¿Qué es la lealtad? La lealtad está sujeta a la verdad. Si yo como católico empiezo a descubrir que la Biblia me dice que hay un solo Dios, un solo intermediario, un solo mediador, no hay corredentor, no hay comediador, hay un solo Dios, uno que vive con nosotros. Pero a mí, mi abuelita, mi papá me dijeron que tiene que ser real. ¿Qué hago? ¿Esta lealtad está comprometida a la verdad? No. No. A ver, noticia de algunos meses. En todos los periódicos, todos los medios de comunicación, los programas televisivos abordaron este tema. ¿Se acuerdan? El aposento alto, Santana. ¿Se acuerdan? Imaginemos que somos miembros de la iglesia de Santana. Y viene el llamado apóstol Santana y nos dice, mañana todos vienen con su palo y nos vamos al Estadio Alianza a tomar posesión. ¿Cuántos vienen con su palo mañana? ¿Estaría acorde a la verdad? Pero tengo que ser leal. ¿Qué hacemos? La lealtad está ligada a la verdad de Dios. Una de las cosas que salen a luz, y esto sucede en muchas iglesias, pseudo iglesias, que no responden a nadie. Nosotros como Iglesia Alianza Zona 2 responde a la Iglesia Central. La Iglesia Central responde a la Iglesia Nacional. Hay una serie de autoridades. Se da cuenta de la economía, se da cuenta de las actividades, se da cuenta de todas las cosas. Hay un dar cuenta de instancias superiores. Pero cuando alguien no da cuenta a nadie,
tipo aposento alto. Todas las ofrendas a mi bolsillo. ¿A quién se da cuenta? ¿A quién se reporta? O como decía el hijo de Santana, mira, mientras pega 3 veces no hay problema, si la cuarta vez ya recién es pecado, si pegas a la mujer. ¿Se acuerdan de esas interpretaciones? Y si yo observo que ese Santana está haciendo uso indebido de las ofrendas que la gente da a Dios, adquiriéndose propiedades por todo lado a su nombre, si yo sé eso y consiento, ¿eso es lealtad o complicidad? No confundamos. La lealtad siempre está ligada a la verdad de Dios. Todo lo que vaya en armonía con la verdad de Dios. Hechos 5:28. Los fariseos, los escribas, las autoridades religiosas agarran a Pedro y a Juan y les dicen: no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Otra vez, las autoridades están diciendo: no prediquen a Jesucristo. ¿Qué tengo que hacer? Dios está por encima. Si cualquier cosa que mis padres, mis autoridades me ordenen algo contra lo que Dios establece, estoy en todo lo que está haciendo. Pero si es algo de acuerdo a lo que Dios establece, tenemos que ser totalmente leales a eso. Y la lealtad tiene que ver con un compromiso que hacemos. Por ejemplo, Malaquías 2:14. Mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Dios le dice: tú has sido desleal a la mujer, tu compañera, la mujer de tu pacto. ¿Qué pasó? Sacó los pies de plata. La deslealtad. Frente a un compromiso está ligado a la verdad, porque el matrimonio es para toda la vida. Es para toda la vida. No hay justificación para el adulterio. No hay justificación para eso. Ha sido desleal. Está rompiendo un pacto. Ahora, quiero añadir algo más. Normalmente en los matrimonios se hacen pactos. Te prometo en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza. Lo tuyo es mío, lo mío es mío. Así me lo prometo. O decimos a veces: hasta que tu muerte nos separe. Hacemos pactos, ¿verdad? ¿Son importantes los pactos? Sí. Son importantes los pactos. Deberíamos mantener esos pactos. Deberíamos ser leales a esos pactos. Porque está de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero hay algo más importante que el pacto. Mucho más importante que el pacto. Un hombre y una mujer. Una relación. Ambos hacen un pacto hasta que la muerte los separe. Pero ese pacto es débil. Hemos visto, y he visto, soy testigo, conversado con muchas parejas, están divorciados. ¿Y el pacto? ¿Qué pasa con el pacto? ¿Has sido desleal con la mujer de tu pacto? ¿Qué pasa con el pacto? Es que la relación entre hombre y mujer no es lo más importante. Lo más importante es la relación de la mujer con Dios y del hombre con Dios.
Es el triángulo amoroso. Esa relación del hombre con Dios, ese hombre que ama, teme, honra a Dios, va a amar, va a honrar, va a respetar a su mujer. Esa mujer que ama, teme, honra a Dios, va a amar, va a honrar, va a respetar a su esposo. Es decir, esta relación horizontal del hombre y mujer se sostiene en base a la relación con Dios. Y es esta relación la más importante. Cuando esta relación es débil, la relación horizontal será débil. Cuando esta relación con Dios se rompe, este pacto se rompe. Porque este hombre no sería desleal a la mujer, no adulteraría si fuera leal con Dios. Si este hombre no teme al que es más a Dios, tampoco temerá al que es menos. Si esta mujer no teme, no honra, no respeta al que es más a Dios, tampoco lo hará con el que es menos. ¿El pacto es importante? Sí. Pero hay algo mucho más importante. Nuestra relación con Dios. Es lo que va a sostener este pacto. Este hombre fue desleal con la mujer porque rompió el pacto con Dios. Muy bien, hermanos. Sacrificio, sujeción, lealtad. 3 valores que están íntimamente relacionados con nuestra comunión, con nuestra relación con Dios. Yo no sé si esta tarde puede haber alguna persona que si se pone a meditar, se pone a reflexionar, se da cuenta que está desconectado de Dios, no está relacionado con Dios. Y Dios a través de su palabra, porque lo que hemos hecho en esta mañana es simplemente leer la Biblia, leer la palabra de Dios. Y si esta palabra de Dios ha empezado a hablar con su corazón, y sabe que necesitas volver a Dios, necesitas acudir a Dios con ese espíritu quebrantado, con ese corazón arrepentido y humillado, y decirle: Señor, perdóname. Te he dejado fuera de mi vida durante tantos años. He decidido tomar la rienda de mi vida durante tantos años y mira hacia dónde he llegado. Mira lo que he hecho con mi vida, lo que he hecho con mi familia. Y si Dios pone en el corazón tuyo decirle: perdóname, Señor, restáurame, Señor, quiero tomarme de ti, quiero entregarte mi vida, ya no quiero estar aislado de ti, separado de ti, Señor, vivir mi vida bajo mi criterio, bajo mi experiencia. Quiero vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor. Bastante tiempo y es suficiente, Señor, para haber vivido fuera de tu voluntad. En esta mañana, Señor, en una actitud de arrepentimiento de mis pecados, quiero pedirte perdón por mis pecados, porque tú dices que si yo te confieso mis pecados, tú me perdonas, tú eres fiel, tú me justificas. Quiero entregarte mi vida, Señor. Si en esta mañana hay alguna persona, una persona, que quisiera decirle: Señor, meditando, reflexionando, sé que he estado separado de ti todo el tiempo, Señor. De repente he asistido algunas veces a algún lugar, pero he estado desconectado, separado de ti totalmente. En esta mañana tú me llamas a reconciliarme contigo. Quiero entregarte mi vida a ti, Señor. Si hubiera alguna persona que quiere orar por usted, póngase en pie donde está y quisiera orar por usted. Que usted bendiga. ¿Habrá alguna persona más en esta